Sí, Atomayor. Llegamos a la entrevista central de Revista Tele15 y vamos a hablar de economía, vamos a proyectar, como hoy es lunes, entonces las proyecciones se hacen a partir del lunes. Tenemos con nosotros a Guarocuya Félix, que es el secretario de Economía del Partido de la Liberación Dominicana, ex director de la Dirección General de Impuestos Internos y un conocedor de todo lo que es la política económica y la política también partidaria de la República Dominicana, porque fue candidato. Sí. Fui precandidato. Precandidato. No llegué a ser candidato. Debió ser el candidato. Muchas gracias. Muchas gracias. Debió ser el candidato. Muchas gracias. Buen día y bienvenido. No, muchísimas gracias a ustedes. Además, he estado aquí escuchando un programa muy divertido. Fuera de cámara. Fuera de cámara, por supuesto. Fuera de cámara. Y unas conversaciones Y interesantísimas. usted llegó en un buen día, porque los lunes llegamos medio tranquilos. A mitad de semana es que esto se pone bueno. Pero mire, y yo... que Pero Daniel- dime tú, no me diga usted. No me pero diga, ese es un por favor. proceso, usted sabe que Sí. ustedes... Después que yo le debí unos cuartos a la DGI, yo me hice amiguita suya y como quiera lo debo, yo tengo que decirle a usted todavía. Imagínate. Ya yo tengo casi 8 años que salí de ahí. Sí, pero esos 6 cuartos, años. yo no... Esos cuartos, yo porque, Ahora, porque no quiero hablar de eso, pero... A mire, propósito de la DGI, yo voy para allá también. y es que todos los directores de la DGI tienen que ser decentes, deben sonreír y no. como quiera cobran. No, pero yo creo que tú has planteado un tema importante que tiene importancia institucional. Yo creo que si hay una institución pública que la gente le reconoce que ha habido una evolución Sí, importante, avanzado. es la Dirección General de Impuestos Internos. Y buscando una explicación a esto, uno de los principales expertos en temas tributarios de la región llega a la conclusión de que es la continuidad. Ok. Es la continuidad. De las pocas instituciones donde ha tenido que mantener sí, la continuidad. la continuidad. Y yo creo, fíjate, no ha habido grandes rupturas, de hecho no ha habido rupturas No. en DGI, sino que ha habido un proceso Avance. gradual de avance. Sí, sí, sí. Incluso y tengo entendido que los técnicos y los especialistas del área permanecen en sus puestos. Sí, bueno, en mi caso, por supuesto que permanecieron prácticamente todos, pues además tienen la carrera tributaria, más son servidores de carrera. Y es y un área hay muy un proceso técnica. de evaluación muy riguroso para entrar a la oficina. Y quiere decir que cuando tú mencionas eso, yo lo veo desde el punto de vista de la continuidad, de lo importante que es la continuidad en los programas. Por supuesto que cada director pondrá un énfasis u otro en un tema, pero le va a dar importancia a Pero la continuidad de la yo oficina. estoy muy de acuerdo con Daniel. Todo el que llega a ese puesto te sonríe, te da la mano, te da cariñito, pero te cobra. Bueno, supongo que es Pero parte cobra. es el trabajo, o sea, no es de otra manera. Yo pero lamento que te- usted y yo te- no hayamos Mire. hecho amigos después que usted no está en DGI. A propósito- Porque ahí era que yo necesitaba ser amiga suya. A propósito, Guarocuya, Ahí es cumplir las reglas, ahí no hay mucho secreto. Sí, pero yo no quería que usted la No, violara, sí. pero era mejor ser amigo del director de la DGI. Y mira, cuando pero antes de eso, por ejemplo, sí, siempre mencionan lo de la DGI, pero estuve en planificación. En En planificación, por ejemplo, el nivel de satisfacción para mí como responsable de esa área fue muy alto porque me tocó promover reformas muy importantes que hoy están en marcha. Es verdad que la gente casi no se recuerda, porque es verdad, planificación es más interno Sí. al propio gobierno. Después cambió, ¿no? Porque me tocó trabajar fuertemente para que hoy sea el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, o Hacienda en su momento, La gente nunca va a olvidar los Administración impuestos. Pública. Y el tema de impuestos El tema de es impuestos. mucho más transversal a la sociedad. Y por Pero eso lo viene recuerda más. desde Jesucristo, viene el Ah, tema de los No impuestos. desde antes, desde Desde antes. No, siempre. pero yo no había nacido, yo lo estoy leyendo ahora. Desde el surgimiento del Estado, desde el surgimiento Siempre hay que de la dar. organización social. Hay que siempre ha dar. existido. Ustedes son muy adultos, yo me llevo de la palabra de Dios. Sí, no, yo no me recuerdo tanto de eso, solo una parte. Ah, pero ahora no. a propósito de que para no salirnos de impuestos internos, he visto algunas quejas de pequeñas empresas y de grandes empresas también, que actualmente la queja está en el sentido de que impuestos internos le está cobrando una deuda de más de 5 años. O sea, gente que se ha mantenido operando durante más de 5 años Mira, y viene impuestos internos y le ha dicho de que hace 7 años mira, debe tanto. No Que- conozco porque eso es muy difícil opinar sobre temas impositivos porque la probabilidad de tú equivocarte es muy alta. Muy alta. Sobre todo no estando dentro del sistema. Sí.
no tienes la información correcta y por lo tanto vas a opinar sobre algo que desconoces. Pero es difícil que Impuesto Interno no vaya a tomar una acción que no sea la correcta. Puede equivocarse, se equivoca, para eso se corrige en el ámbito de justicia, en el ámbito de la propia administración. Pero hay que recordar que las deudas impositivas no perimen. Una vez es notificada una deuda, tú tienes la obligación tributaria. Sí, sí. Entonces, y aún no se te notifique porque está en la obligación del contribuyente cumplir el debido Sí, pero la deber pregunta versa Entonces, en el sentido de que cómo se mantiene operando, cómo Impuestos Internos emite una certificación de que está regularmente al día. no, a ver, yo tampoco me atrevería a opinar porque ya esos son casos específicos, eso es casi una consulta. Ah, claro, pues tenemos que Entonces, yo aprovecharlo. no puedo dar una respuesta Dígale. sobre eso, pero fíjate Dígale que le pregunte tú eso puedes fuera del estar- aire. Tú puedes estar al día en una determinada figura impositiva, pero no estar al día en En otra. otra. Y por lo tanto, tienes un deber todavía tributario que cumplir. Entonces, es muy difícil opinar. Incluso cuando de impuesto manera cobra, específica. tú tienes ese mismo reclamo que hace Daniel, sin embargo te va diciendo, usted en el artículo tal, 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 y si te quedaron para pagar 500 pesos, ve y págalo, que al mes siguiente. Son 600. Claro, porque está todos La mora. los cargos moratorios, Sí, sí, etcétera, sí. etcétera. Guarocuya, hablemos de economía. Déjame hacerle una pregunta, Ok, Daniel, no. para no salirnos del tema impuestos. Impuestos. Uy, Dios. Magín ya en el PLD todavía. A ver, es que eso tendrían ustedes que llamarle y No, preguntarle no, a pero él. porque como él fue que lo sustituyó a usted. Sí, pero Él no era del PLD, no, sino. no. Magín es uno de los técnicos más calificados del país. Sí, Sí. sí. Pero ya esas son preguntas que tendrían que No, hacerle a él yo porque como directamente, fue en ¿no? esa gestión que conocimos todo a Magín Sí. y ahora de por sí es comentarista de No, un ya canal y Magín- está en el medio, no Pero sabía ya- si él no, era pero del ya él PLD. había sido viceministro de Hacienda Ya en ves, ese sí. entonces de Finanzas, De cuando, finanzas. cuando el presidente Hipólito Mejía. Mm. Claro, entonces ya eso es lo mejor es preguntarle a él, pero No, está bien, gracias, ya estoy satisfecha sí, con es su uno de los respuesta. mejores Sí. técnicos del país. Sí. Bueno, Es que estaba perdida. la evaluación económica que puede hacer el Partido de la Liberación Dominicana o la Secretaría de Economía del Partido de la Liberación Dominicana al desempeño que lleva a cabo el gobierno, ¿cuál sería actualmente? Mira, lo he dicho en varios programas, creo que en la parte de política monetaria prácticamente todos los analistas, quizás ni siquiera con excepción, quizás alguna excepción con matices, hay un consenso de que ha habido un comportamiento adecuado en el diseño de la política monetaria, que ha dado respuesta adecuada. Es un equipo que tiene experiencia, por lo tanto no es un equipo que ha tenido una curva de aprendizaje muy vertical, es decir, es un equipo que tiene una larga data y por lo tanto ha podido reaccionar a cada momento con la presteza debida en el ámbito de la política monetaria. Yo te diría que en el ámbito de la política fiscal, si tú ves la parte de desempeño por recaudaciones, yo creo que es correcta. Una parte de esos ingresos también viene explicado por la inflación, es decir, a mayor inflación, mayor recaudación. Por lo tanto, en términos reales, más o menos se mantiene en los niveles tendenciales de crecimiento de las recaudaciones. Y luego yo creo que la parte más negativa del gobierno ha sido la parte de inversión pública. Inversión. La parte de la inversión. Fíjate que ha presupuestado una cantidad de recursos que no ha sido capaz de poder ejecutar de acuerdo con lo que debe ser programada la inversión pública. Ya pasó el pasado año, que fue el primer año de gobierno, llegó prácticamente al 9º mes con una ejecución muy por debajo de los promedios históricos de ejecución. Tú puedes decir que hay un proceso de aprendizaje en una administración que llega, que no conoce todos los sistemas, que estaba readecuando, pero eso es un punto negativo y ese punto negativo no ha sido superado este año. Ha mejorado con relación al pasado año, pero sigue estando por debajo de Está rezagado. Así es. Incluso en nuestros comentarios, Daniel no entendía la inversión millonaria que el presidente Luis Abinader anunciaba en el día de ayer para la provincia de San Juan. Bueno, ya se había anunciado una inversión millonaria hace Antes. poco más de un año en San Juan de la Maguana, que no se ha ejecutado. Se han anunciado inversiones en infraestructura desde el primer discurso de febrero del gobierno de rendición de cuentas que todavía no se han ejecutado y que se han vuelto a repetir en prácticamente cada uno de los discursos institucionales del gobierno. Entonces creo que ese es un punto
donde el gobierno tiene una oportunidad, vamos a decir como dicen en las empresas, en el propio gobierno, una oportunidad de mejora. Yo creo que tiene que mejorar todavía la parte correspondiente a ejecución e infraestructura. ¿Usted ve por qué yo le dije que usted debió ser el candidato? Un punto de mejora. Por Si supuesto. es un político que no ve las cosas, o sea, digo las cosas positivas. Porque no podemos, porque no se puede apostar al fracaso del gobierno. Ah, mírelo ahí. ¿Por qué no podemos apostar al fracaso del gobierno? Porque si un gobierno fracasa, fracasa una parte de la sociedad. Sí. Entonces, los ciudadanos son los que tienen que tener la valoración correcta y que se va a expresar el día de la votación. Y por lo tanto, cada partido tiene que hacer su mejor esfuerzo para ganar la simpatía de los ciudadanos. Por supuesto que la labor que tiene un partido en la oposición es hacer las críticas correspondientes, pero crítica constructiva. Fíjate que el PLD definió su oposición como una oposición constructiva y así lo hemos estado haciendo. No hemos venido a cuestionar todas las acciones del gobierno, como sí ocurrió con el partido actual en el gobierno, con las acciones del Partido de la Liberación Dominicana, por una razón, o entre otras, o por varias razones, pero la más importante es que el Partido de la Liberación Dominicana es un partido que gobernó 20 años, la República Dominicana, y es un partido que tiene vocación de gobierno, es decir, tiene vocación de volver al gobierno, y por lo tanto la probabilidad de tú hacer una crítica sin fundamento, de que esa crítica se te revierta el día que tú eres gobierno, es muy alta. Tú recordarás que el actual partido de gobierno decía que era posible solo con readecuar el gasto público y mejorar la calidad del gasto. Eso no se ha visto. Tú has visto que el gobierno ha tenido que seguir endeudándose. ¿Por qué? Porque tenemos una estructura tributaria que es muy baja en relación a las necesidades de desarrollo que tiene el país, que no era suficiente con readecuar solo el gasto. Eso no ha ocurrido. De hecho, todo lo contrario. El gobierno lo que ha hecho es tener que incrementar la deuda y incrementar también el propio gasto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Eso no quiere decir que no haya que seguir trabajando en mejorar la calidad del gasto. Hay que seguirlo haciendo. Y yo creo que mejorar la calidad del gasto tiene que ver con tener una visión diferente del país. Por ejemplo, deberíamos hablar menos de la estabilidad macroeconómica, importante, pero la estabilidad macroeconómica es un instrumento, no es un objetivo. El objetivo debería ser tener programas de regeneración urbana, por ejemplo. Tener programas de políticas activas de empleo, para eso tendríamos que reformar el mercado de trabajo. O tendríamos que tener programas donde nosotros mejoremos la dotación de bienes públicos, es decir, de carreteras, puertos, aeropuertos en las diferentes regiones del país. Entonces, esos son los objetivos. La estabilidad macroeconómica, que le damos mucha importancia, es importante, pero no debe ser un objetivo en sí mismo ni puede serlo. O sea, porque para eso te elegimos, para mantener esa estabilidad económica. Sí, ya se supone que tú tienes, y yo creo que después de la crisis de los bancos, que los más jóvenes no se recuerdan, en el año 2003, que se destapa el 19 de mayo del 2003, que costó el 21% del producto, esto se dice pronto, eso fue el 21% de la economía se perdió en ese año y no ha generado una deuda a futuro, la seguimos pagando. Pero fíjate que yo creo que esa generación, mi generación, interiorizó y la sociedad de que la estabilidad macroeconómica es un bien común apreciado para todos. La muestra está en que siempre le ha dado apoyo al gobernador del Banco Central. Aún no entienda la profundidad de las políticas, pero no quiero que pase este tema de la estabilidad económica sin que usted me dé su versión sobre la reforma fiscal. Se dijo siempre que en el gobierno del presidente Medina, en los últimos 2 años, él debió hacer una reforma fiscal, que políticamente no le convenía y por eso no la hizo. Entonces el Partido Revolucionario Moderno ya tiene 2 años, he escuchado a algunos economistas hablar de reforma fiscal, sin embargo nunca ha sido un tema gubernamental. Yo te diría que el tema de la fiscalidad es un tema, primero que es muy sensible, es decir, los gobiernos con razones muy sobradas, siempre es un tema que lo tratan con mucho cuidado. Eso no quiere decir que nosotros no sigamos lo que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo. Hay un mandato en la Estrategia Nacional de Desarrollo de mejorar la estructura fiscal del país. Y cuando hablamos de estructura fiscal es el ingreso, el gasto y el crédito. Pero por lo regular nos enfocamos fundamentalmente en la parte de los ingresos y fundamentalmente los ingresos tributarios. Eso quiere decir de la estructura tributaria
del país. Por supuesto que es un mandato que está en la Estrategia Nacional de Desarrollo y que en algún momento las fuerzas políticas tendrán que sentarse y asumir para mejorar la estructura de ingresos del Estado. Primero porque es muy regresiva. Regresiva quiere decir que los más pobres en términos relativos pagan mucho más impuestos. Me tocó hacer la última, digamos, reforma tributaria comprensiva, porque todos los días se modifican los tributos. Es decir, todos los días tenemos una reforma tributaria, por lo tanto no fui la última. Pero le quedó bonito el término comprensiva. Comprensiva en el porque sentido, nunca nadie entiende la reforma fiscal. Claro, no, sobre todo tributaria, porque no fue exactamente... Sí, pero tributaria. Ese es el asunto, Ese es el Guarocuya lo asunto. dice tan bonito. No es que sea bonito, sino comprensiva en el sentido de que fue... Comprensiva. Sí, comprensiva quiere decir de comprender más o menos la Yo sé lo que estructura, quiere ¿no? decir comprensiva. No, y no, yo estaba que en no el fue- grupo de lo que que no nunca fue- entiende. Que no fue una estructura, por ejemplo, la actual administración amplió el plazo de la ley en fronteras, eso es una reforma tributaria. Sí, es una reforma. Claro. Claro, cuando tú estableces exenciones para determinados sectores, es Es una una reforma reforma. Que tributaria. fue la queja Pero- de lo que pero no- operan desde aquí. Claro, pero fíjate que no es comprensiva, tú lo estás haciendo de manera puntual. Digamos que en ese momento, más o menos, hicimos una reforma que tocó varias figuras tributarias, pero tocó más la parte de administración, que se le prestó menos atención en ese momento a los que hacen comentarios y opinión pública. La parte de administración se tocó mucho para determinados temas que eran de preocupación de la administración tributaria. También se introdujo 2 tramos efectivos del ITEVIS, que en ese momento teníamos uno efectivo. Se demostró que era posible tener más de un tramo del ITEVIS. Eso a futuro va a ser un tema seguro de discusión en una mesa, porque los países con mayor nivel de desarrollo tienen hasta 5 tramos. Por ejemplo, en promedio tienen 3, porque tú no puedes grabar todo al tramo máximo, tú tienes que tener... Una escala. Claro, y Una escala. una escala, sobre todo tomando en cuenta cuáles son los sectores que tú quieres desarrollar, porque los impuestos no solo sirven para recaudar, los impuestos son fundamentalmente para cambiar el comportamiento de las personas y las empresas, es decir, de los agentes económicos. ¿Cómo Y así? esto es Para muy cambiar el importante. comportamiento. Claro, si a ti te dan un determinado incentivo en un sector, ¿hacia dónde va la inversión? Qué bueno que usted dice la palabra Claro, incentivo. claro. ¿Quiénes reciben los Si incentivos tú- aquí? No, claro, son sectores. Tú tienes sector de zona franca, el sector agropecuario recibe incentivos. Tú y yo Entonces, sí. recibimos, Sector tú y yo minería. recibimos incentivos. ¿Dónde? Claro, Usted y yo cuando, recibimos cuando, incentivos. cuando hay una serie de productos, de bienes y servicios que están exentos, por ejemplo, del ITEVIS. Los consumidores a productos que están exentos del ITEVIS es un incentivo para que nosotros lo podamos consumir. Ay, pero yo soy la que voy al súper en mi casa y eso no se siente ese incentivo. Claro que tú no lo sientes porque ya estamos acostumbrados a eso, pero si mañana nos pusieran ITEVIS, lo sentiríamos. Mire, lo la cajera sentiríamos- que me Lo atiende en el- sentiríamos mucho. La cajera que me atiende a mí, gracias a Dios que son simpáticas, porque cuando ella dice pague, a mí Pero, me da de pero no solo a ti, me pasa a mí, yo voy al supermercado. Incluso Sí, sí. yo le A usted lo pregunté, ponen de muchacho mandado, igual que a No, mí. yo soy el muchacho mandado. No, yo no me incluso, pongan- incluso no me le pregunté pongan. a una, Yo soy el muchacho mandado. sí, porque ustedes tienen los dos de gobernar. Miren, yo le pregunté a una del supermercado, le dije, amiguita, y es que yo traigo un número ahí, todas las células. Entonces quiere decir que los seres humanos nos movemos por incentivos. Entonces, los impuestos son el principal instrumento para cambiar el comportamiento de los seres humanos. Por ejemplo, una empresa que contamina, si tú le estableces mayor impuesto al tramo de contaminación, o tiene 2, o deja de producir, o establece tecnologías no contaminantes. Sí, Y sí. para establecer tecnología no contaminante también tienes que mejorar la estructura de costos. Entonces, los impuestos no son solo para recaudar. Claro, Por coño. ejemplo, no, ya finalmente con esta termino. En mi etapa se introdujo el primer impuesto verde de República Dominicana, que es el impuesto a la emisión de CO2 para vehículos importados nuevos a partir del año 2013. Es un impuesto que es inverso. Si recauda mucho es mal impuesto, porque quiere decir Que hay muchas que estamos importando más vehículos con emisiones de Con CO2. emisiones de Por CO2. lo tanto, es un impuesto que lo importante es que se mantenga bajo. Bajo. Fíjate tú, entonces no es un impuesto recaudatorio. Entonces nosotros necesitamos más figuras impositivas de esas, que sea para modificar el comportamiento tomando en cuenta el cambio climático, tomando en cuenta que vivimos en una isla que compartimos con otro estado, que es un estado que tiene mucho más dificultades que nosotros desde el punto de vista institucional, de la estabilidad, que nos presiona a nosotros en el mercado de trabajo, que nos presiona a nivel tecnológico, que nos presiona en prácticamente todos los sentidos. Entonces, la figura, la estructura tributaria del país tiene que reflejar todo eso.
Entonces, Propósito, por eso he hablado siempre de una nueva fiscalidad. Es diferente a una reforma integral, como le llaman algunos. Que nos eduquen a todos los que tenemos que pagar, ¿no? a Por supuesto, la propósito, educación tiene que ser consistente con esas reformas. a propósito de estructura, a nivel de política monetaria, hemos visto un banco central muy activo, tomando medidas para evitar que se pueda producir una escalada en cuanto al nivel de precios en el país, al menos esa es la justificación que se tiene. Entonces está aumentando la tasa de política monetaria. La valoración que tiene el Partido de la Liberación Dominicana de esto, ¿es lo correcto o podría variarse esto con otro tipo de medidas? A ver, es lo correcto, porque tú no tienes mucho grado de libertad. Y de hecho no estamos haciendo nada que no estén haciendo otros países, porque la inflación es producto de la pandemia. ¿Pero dónde genera la pandemia inflación? Primero, porque se detuvo prácticamente la producción global de bienes y servicios, con excepción de determinados insumos médicos, caso de transporte. Creó una necesidad. No, bueno, no solo que era una necesidad, sino que te detuvo la estructura de producción del mundo, se detuvo prácticamente de golpe. Y luego, para poder mantener las sociedades, desde el punto de vista del consumo autónomo, se habilitaron programas especiales en las principales economías del mundo, incluyendo República Dominicana, y eso implicó que había que utilizar el mecanismo de crédito otorgado por los bancos centrales a los gobiernos, es decir, hubo emisión monetaria. Y eso combinado hace que suban los precios posteriormente a la pandemia. Luego vino la intervención de Rusia a Ucrania y eso exacerbó lo que ya existía. Por lo tanto, había que volver a restringir la cantidad de dinero que estaba en manos del público. ¿Qué pasa no es exactamente igual, pero más o menos se podría explicar? ¿Qué pasa cuando hay muchos plátanos en la calle con el precio? Baja, Tan bajito Exacto. de precio. baja el ¿Qué precio. pasa cuando hay mucho dinero en la calle? Baja el precio. ¿Cuál es el precio? El tipo de interés. El tipo Cuando de- tú recoges, suben los tipos de interés. Entonces, el objetivo de la política monetaria, cuando sube los tipos de interés, es recoger dinero para que presione menos los precios, haya menos demanda. Evidentemente que eso tiene un elemento, por otro lado, negativo, que es que baja la actividad económica y te puede penalizar el empleo. Por eso los gobiernos tienen que combinar adecuadamente, y esto es casi un arte, entre una política monetaria restrictiva y los subsidios necesarios, los incentivos necesarios para mantener la producción en la economía. Entonces, esto es casi un arte. ¿Dónde el gobierno, por ejemplo, ha tenido otro punto negativo? En el sector agropecuario. El sector agropecuario no siguió el ritmo de inversión que debió de haber seguido, sobre todo tomando en cuenta el impacto de la pandemia. Y de ahí se fue a arancel cero. El Partido de la Liberación Dominicana se opuso porque no iba a impactar a los precios de manera significativa en cuanto a la O sea, reducción. no se está produciendo en este país. No es que no se produzca, pero no estamos produciendo de acuerdo a las necesidades, es decir, a la demanda que está teniendo la sociedad dominicana, sobre todo en temas de alimentos, porque lo que tú tienes que garantizar como parte de la política pública primordial es empleo y sobre todo alimentos. Okay. La gente, alimentos, salud, lo que son servicios universales, pero los alimentos, la seguridad alimentaria, eso no puede descuidarse. Entonces hay que apostar más por la producción que por la importación. Creo que aquí ha habido un cambio. Se ha apostado más a la importación que a la producción. Hay que incentivar más la producción. Bueno, ha sido una crítica de los últimos tiempos a la gestión del ministro Limber Cruz. Sin embargo, conociendo él de agricultura, ¿podría a estos 2 años cambiar? ¿Nos da tiempo a sembrar productos de ciclo corto? Lo deseable es que cambie la política hacia el sector. El gobierno sí mantiene unos subsidios que son importantes para abonos, pero hay que invertir todavía más, hay que mejorar todavía los canales de financiamiento, hay que volver a restablecer los programas de roturación de tierra, hay que volver a establecer los programas de garantía para los productores agropecuarios. Justamente el presidente Luis Abinader en el día de ayer dispone de más de 200 millones para los productores de San Juan. Y esto viene en la cantidad de deudas que podían haber tenido para garantizar que tengan dónde sembrar y cómo sembrar. Claro, entonces tú tienes que tener un banco agrícola con una capacidad de financiamiento importante. Entonces, el sector agropecuario en cualquier país del mundo, por supuesto el nuestro no es una excepción,
siempre es un sector muy sensible porque estamos hablando de la seguridad alimentaria de las personas, de que las personas puedan acceder a consumir alimentos a precios asequibles. Guarocuya, no podemos dejarlo ir sin hablar de política. El PLD, ¿en qué está con un proceso que le espera ya en Mira, octubre, nosotros ¿verdad? estamos muy en dos procesos que van en paralelo. Primero, fortaleciendo la organización política, reconstituyendo todos los organismos de base, que son los comités de base, y por eso tú has visto juramentaciones de nuevos miembros. Es verdad que se dan una cifra y la gente dice, pero ahí no había 15.000 personas. Claro que no había 15.000 personas, simplemente es simbólico, pero en esa región se está juramentando simbólicamente a todos los nuevos inscritos en la organización. Y yo creo que es un proceso que va incluso por encima de las expectativas que originalmente el partido tenía, tomando en cuenta que más de la mitad son jóvenes de menos de 30 años. Eso es importante. Pero Guarocuya, hay una situación. Perdón, para terminarte la idea. Y lo Los jóvenes segundo, no el son otro, muy de votar. el otro, sí, El otro proceso. pero es importante que estén cerca de la organización política. Claro. Ya luego tú tienes el trabajo de De seducirle convencerlo, claro. y de que ellos se convenzan, porque tú no, El de que joven, ellos se convenzan el de joven que... es pero tan apático a muchas cosas políticas que el Porque- día de la votación se bueno, va para la pero es playa. porque los partidos tenemos ahora que cambiar la táctica, porque los jóvenes no se mueven como la generación anterior a la mía y un poquito No, la es mía, verdad, que es había verdad. unas motivaciones Claro. trascendentes porque Ideológica. tenías el mundo De por sí- dividido en dos grandes polos. Por si el voto ahora más duro todavía sigue siendo el voto de los adultos mayores. Por supuesto, porque tiene memoria política. Sí, Ah. y votan por logos y Claro, y colores. porque tienen memoria política. Pero un joven hoy se mueve por el tema ambiental, el tema de género, el tema de... Oportunidades para su sector. Por supuesto, de oportunidad, el tema del empleo, el tema de nuevas expectativas Sí. de crecimiento. Entonces los partidos políticos tenemos que asumir esas demandas. Eso a los partidos tradicionales les cuesta y eso implica la reforma. Esa es la reforma de una organización política para poder canalizar esa demanda. Pero usted me El otro citaba proceso el en otro paralelo proceso. es la consulta para el 16 de octubre, donde vamos a escoger un aspirante que posteriormente será el candidato al partido. Deberá ser refrendado el próximo año como candidato o candidata del partido. En ese proceso yo apoyo a Francisco Domínguez Brito. A Francisco. Yo apoyo a Francisco Domínguez Brito, creo que es el mejor candidato que puede tener el Partido de la Liberación Dominicana en esta coyuntura, no solo por la honestidad y la seriedad que le caracteriza, sino también porque tiene una propuesta diferente para la sociedad. Pero que él se está articula en peleando 5 fuerte ejes. ahí en ese... Por supuesto, Entre Abel y Margarita lo tienen... por supuesto, es una contienda interna donde cada quien manifiesta sus simpatías, ¿no? Sin embargo, cuando tú analizas internamente las mayores simpatías a nivel interno la tiene Francisco Domínguez. Y Danilo no ha metido su mano ahí. No, es cuando van a elegir el mismo Vamos día. a ver, es el presidente del partido. Hasta ahora él no ha dicho No. que tiene ningún candidato favorito. Ah, bueno, No, ya. es que por eso es que están tranquilos, porque él no ha dicho. Gracias por venir, don Guarocuya. No, muchas gracias a usted y la verdad que Vuelva ha sido un pronto. programa muy Un ligero. placer Cuando ustedes tenerlo me aquí. inviten, La estaré de nuevo a revista ustedes. es suya. A mí Muchísimas me gusta gracias. porque él transmite una paz. Por eso, yo dije, él debió ser el Envidiable. candidato. Muchas gracias. Señores, si Dios lo permite, nos reencontramos mañana. Feliz resto del día. Veremos a futuro.